es solo porque tu Espíritu habita en nosotros y porque tu palabra se ha revelado a nosotros. No es porque haya algo especial en nosotros, Padre. Tú lo sabes mejor que nadie. Perdona nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tu Hijo. Que hoy día, por medio de tu palabra, Señor, podamos entender cómo caminamos los cristianos, Padre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como Iglesia Nuevo Pacto de Chile, Iglesia Cristiana, nosotros somos columna y baluarte de la verdad, hermanos. Está prohibido mentir aquí. Está prohibido decir mentiras en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que en las iglesias se han introducido muchos falsos profetas a venderle a la gente cualquier cosa menos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, mucha que estamos mal, hermanos. Pero eso ocurre también porque a la gente le encanta escuchar mentiras. Porque a los mentirosos les gusta escuchar mentiras. Engañarse a sí mismos, que lo que necesitan es un mejor auto, que lo que necesitan es una empresa gigante para ser felices. Y, como les decía, hay falsos profetas que ofrecen eso. Ven a Cristo y Cristo te va a prosperar. Ven a Cristo y Cristo va a sanar tu matrimonio, va a sanar tu cuerpo. ¿Y saben qué? Eso es verdad. Pero no es la prioridad del Señor. Puede que te bendiga con una buena empresa, pero díganme ustedes, ¿de qué vale que tú seas un hombre exitoso con tu empresa, con tu negocio, si se pierde el alma del hombre? No sirve de nada. Y es cosa de leer el libro de Eclesiastés, hermano, porque allí tienen al mejor empresario de todos los tiempos, el rey Salomón, un empresario sabio. ¿No es que por eso en YouTube lo pones como, coloca la palabra millonario nomás y te va a salir Salomón? ¿Quieres ser millonario? Y te van a salir varios videos de Salomón. Como que si Salomón existió para eso. Salomón existió para todo lo contrario, para que él escribiera que todo eso no es nada. Que todo eso sin Dios, tú puedes tener todo en la vida, pero si no tienes a Cristo en tu vida, tú eres un miserable, tú eres una miserable. Porque Cristo es el que le da sentido a nuestra vida. ¿Por qué no me lo dijeron antes, hermanos? Tanto tiempo perdido, tantas noches desvelado, hermano, emborrachándose, para nada. Y muchos llegan a los 80, 90 años y llegan a esta conclusión. ¿Y de qué sirvió vivir? De nada. Entonces estos falsos profetas mezclan la psicología, el pensamiento humano con la palabra de Dios. Yo hoy día no voy a hacer eso, hermano, lamentablemente. Yo te voy a predicar la palabra como es, como la predicó Jesús. Porque a Jesús hubo alguien que se le acercó y le dijo, oye, yo te quiero seguir. ¿Estáis seguros? Porque las aves tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Es decir, hermano, venir al Evangelio es venir a la incomodidad. Díganme que esto no es una locura para un ser humano. ¿Por qué lucha tanto la gente? ¿Por qué trabaja tanto? Para tener comodidades. Y resulta que el Rey de Reyes, Señor de Señores, no tenía ninguna comodidad. Y era el hombre más feliz de la tierra, porque así lo dice el Salmo 1.
Bienaventurado. Él era bienaventurado. Porque Él no siguió a los pecadores. Él no estuvo con los burladores. Él no recibió consejos de nadie. ¿Quién es el hombre para aconsejar a Dios, hermano? Nadie. Entonces el mismo Jesús, hermanos, cuando las multitudes lo perseguían, porque lo perseguían multitudes a Jesús. ¿Cuántos quieren que lo sigan multitudes? No me interesa, hermanos. No me interesan las multitudes. Me interesa predicar el Evangelio. Y aquel que oye su voz, lo siga. A Él, no a mí, que lo siga a Él. Porque eso transforma toda nuestra vida. De hecho, eso es la vida. Lo demás, somos huesos secos y muertos. Pareciera que andan todos vivos, pero son verdaderos zombies. Que saben que un día van a morir y van a estar frente al juicio de Dios y no van a tener nada con qué presentarse. Y viven atemorizados de la pobreza, de esto, de lo otro. Por eso trabajan tanto, hermano. Siendo que lo único que necesitamos es a Cristo Jesús. Y todo lo demás es añadidura, hermano. Que no nos engañe el diablo a nosotros. Como pastor de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, hermano, yo te digo, tu centro debe ser Cristo. Tu prioridad debe ser Cristo. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque el Señor me lo dijo a mí. Deja de juguetear a la iglesia y ponme a mí como tu centro. Porque si no, la vida no funciona, hermanos. La vida cristiana no funciona sin Cristo. Y cuando digo Cristo, Cristo tú no lo ves, pero esto sí lo ves. Esto sí lo entiendes. Si Dios te ha revelado a Cristo, tú entiendes la palabra de Dios. Y llevamos harto años en esto, pues, hermano. Y quizás no hemos hecho lo que debíamos hacer, ¿verdad? Pero todavía estamos aquí. Todavía el Señor puede obrar en ti, puede obrar en mí y empezar a caminar como Jesús caminó. Y ser de aquellos que verdaderamente seguían a Jesús por las razones correctas, pues. Porque la gran mayoría lo seguía por los panes y los peces nomás, por las migajas que te puede ofrecer este mundo, migajas que te van a servir hasta que mueras nomás, porque de aquí después no nos llevamos nada, absolutamente nada, hermanos. Entonces, para ello, hermanos, vamos a ir al libro de Lucas 14, y quiero que entiendan algo aquí, hermanos, que es importante. Entender que cuando tú lees la Biblia, ojalá no leas una parte nomás, sino que leas, ojalá un capítulo completo. Y te fijes, si tomas un texto, te fijes lo que está rodeando ese texto. Porque podemos entender otras cosas, hermano. Aquí Jesús está hablando del costo que tiene seguirlo. ¿Sabían ustedes que tiene un costo seguir a Jesús? ¿Y sabían ustedes que es un costo alto? Es decir, es toda tu vida. Estas son las predicaciones que los falsos profetas no... O puede que lo prediquen, pero la van a acomodar y van a decir, el costo es alto, así que saca tu billetera y ofrenda su buen resto. Dice Lucas 14, del 25 al 28. Grandes multitudes, nos ponemos de pie, hermanos, en señal de respeto, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Tu palabra es verdad, Rey. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra. Todo esto lo dejamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Como les decía, tenemos un grave problema en la iglesia evangélica por aquellos que se dicen llamar cristianos y no lo son. Y que son predicadores. Porque esos hombres, hermanos, esos hombres de lo único que hablan es de cómo Dios va a satisfacerte a ti en esta vida, con las cosas materiales que Él te va a dar. Pero la verdad, hermano, es que nada que Dios te pueda dar, que no sea Él, te va a satisfacer. Solo Él te puede satisfacer. Y solo Él puede darle sentido a tu vida. Muchos han traído, como dije anteriormente, la psicología a los púlpitos, en vez de la palabra de Dios. Incluso, hermano, nosotros mismos muchas veces invitamos a la gente a Cristo sin entregar un mensaje que sea bíblico, que muestre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal con la gente. No queremos decirle que son pecadores. Porque si tú hablas de Cristo y no hablas de la cruz y no hablas del pecado, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cristianismo estamos hablando, pues, hermano? ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay países que con solo confesar que tú eres cristiano les cuesta la vida eso? Simplemente por creer en Él. Pero países como los nuestros, hermanos, tú puedes decir que eres cristiano y da lo mismo. No hay diferencias. La gente no nota diferencias, hermano. Aquí no requiere mayor esfuerzo para decir a ser cristiano, ¿eh? Eso es si tú no conoces la palabra de Dios. Eso si tú no estás enterado de todo lo que vivió Jesús. Ahora, en contraste a esto, hermano, al costo de ser cristiano, muchos van a decir: oye, ven a Cristo porque Él va a cumplir tus sueños. Y muchos de los que se dicen cristianos, hermano, no tienen ninguna diferencia con la vida que tiene el mundo. Simplemente, hermanos, es la chapa de ser cristiano. Y el cristianismo es algo mucho más profundo y radical. No es algo que simplemente podamos decir: yo soy cristiano. Ser cristiano, hermano, tiene un costo muy alto. Muy alto. ¿Y tú te has preguntado cuánto me costará ser cristiano? Y no estoy hablando del precio que Jesús pagó en la cruz para salvarnos, hermano. Estoy hablando del costo que te va a traer, los problemas que te va a traer el ser un verdadero cristiano. Porque va a traer problemas. Porque tú vas a vivir de manera diferente, vas a pensar diferente, vas a tener valores y principios diferentes. Hoy en día al mundo le da lo mismo, por ejemplo, el matrimonio. No le interesa el matrimonio. Y tú como cristiano, ¿qué vas a hacer? Te vas a tener que parar y decir: epa, la palabra de Dios dice que Él instituyó el matrimonio. Y es importante que si tú estás en pareja, te cases para que tengas la bendición de Dios. Y obviamente muchos lo hacen, ¿cierto? Y lo hacen por la razón equivocada, porque entienden que la bendición de Dios va a venir con cosas materiales. La bendición de Dios, hermano, comienza con Cristo Jesús. Amén. Todo lo demás no sirve de nada. No sirve de nada, hermano, que Dios te dé una casa, si en esa casa no está el amor de Cristo.
No sirve de nada que Dios te dé un auto, hermano, si tú no eres dadivoso, si alguien necesita un auto y tú no eres capaz de pasárselo. Porque el mundo, hermano, el mundo es egoísta, ¿cierto? Pero los cristianos no. No estoy hablando de ese costo que pagó Jesús en la cruz, hermano. Porque ese costo solo lo puede pagar Él, nadie más. Estoy hablando de los efectos de vivir como vive un cristiano. Esos efectos contrarios, esos efectos que no nos van a gustar, que nos van a hacer dudar. Si es que vale la pena seguir a Cristo, no, porque en medio de toda la vida cristiana van a haber muchos que te van a dar la espalda. Esos que te decían que te amaban, ya no te van a amar. Te van a dejar. Entonces ese es un costo. Hermano, yo tenía caleta de amigos. ¿Dónde están hoy día? ¿Ustedes creen que cuando yo me separé de mi esposa, alguien me llamó? No, porque no les interesaba. Ni a mí tampoco me interesaban ellos. Entonces, el mundo vive en una mentira, que somos amigos y que esto. No, los verdaderos amigos se conocen aquí en Cristo Jesús. Los demás, hermanos, van a estar contigo mientras les convenga o mientras no tengan que ayudarte. Hermano Héctor, ¿quién te ayudó a salir de ese problema tan grande de haberte separado, de haber sido un alcohólico, de haber sido un egoísta? Cristo. Por medio de su iglesia. Por medio de la iglesia del nuevo pacto. Entonces, qué equivocado está el mundo con el ser cristiano, hermanos. Y este texto lo demuestra. ¿Sabe qué dijo Jesús antes de todo esto? O Lucas lo puso así para que nos diéramos cuenta. Está en la parábola de la gran cena. ¿Y qué hay ahí? La excusa para no ir a la boda. No, es que yo tengo que ir a trabajar, no es que yo tengo que ir a encerrar los animales, no es que yo tengo que hacer muchas cosas. ¿Hay alguien que no tenga que hacer cosas aquí en la tierra? Todos tenemos que hacer. Pero cuando Cristo entra en nuestras vidas, esa agenda, hermano, lo que hace Cristo, te la elimina. Ya no tomas decisiones solo. Ya tus proyectos a Jesús no le interesan, si no es el centro Él. Porque tus proyectos puede estar Cristo en el centro. Pero si son proyectos egoístas, a Él no los va, ni ahí, no los va a apoyar. Porque ¿para qué nos llamó Cristo? Para mostrar su gloria. Para engrandecer su nombre. Para nada más. No nos llamó a crear un imperio aquí, hermanos. Él nos llamó para que predicáramos el Evangelio y traigamos a otro al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento, aquel que cambia toda nuestra vida. Ese arrepentimiento que no es tuyo, que no es mío, sino que viene del cielo. Esa fe que tampoco es tuya, no es mía, viene de Él también. Todo viene de Él. Pero la gente seguía a Jesús por otras cosas. Grandes multitudes le acompañaban. Yo creo que Jesús veía sus corazones y decía, puta, que me tienen cabreado esto. Y se daba la vuelta y les decía cosas como estas. ¿Y dónde quedaba todo el pueblo? Se iban todos. Con suerte, hermano, con suerte quedaban los discípulos. ¿Y por qué le acompañaban grandes multitudes a Jesús, hermano? ¿Porque lo amaban? No. Por los milagros. Por las cosas que se ven. Por las cosas que Jesús le daba.
Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Hermanos, si el pueblo de Israel estaba pasando hambre. Y Jesús le multiplicó los panes y los peces. Entonces la gente lo seguía porque decían, con Jesús no me va a faltar ni pan ni peces. No me va a faltar la comida en mi hogar. ¿A cuántos cristianos le ha faltado? Porque sabes tú que Dios de alguna manera también nos prueba. Puta, porque es re fácil seguir a Jesús cuando tu economía está perfecta, po. Y cuando no hay plata, cuando no te alcanza para pagar la luz, cuando no te alcanza para pagar el agua, y tú dices, bueno, Señor, no estoy ofrendando, no estoy diezmando, no te estoy sirviendo. A ver, dice el Señor, ¿quién manda aquí, tú o yo? Porque Él tiene el control de todas las cosas, hermano. Y estas son cosas que la gente no entiende porque no le gusta la soberanía de Dios. No le gusta que Dios haga las cosas como Él quiere hacerlas y no como nosotros queremos hacerlas. Yo por un tiempo, hermano, ¿sabes lo que pensaba? Yo voy a glorificar a Dios con una tremenda casa, con un tremendo auto. Eso no glorifica a Dios. Eso no me glorificaría a mí, pero no a Dios. Lo que glorifica a Dios es cuando alguien te daña y tú lo perdonas. Es cuando alguien te ofende y tú te quedas callado y le pides al Señor misericordia y le bendices. Esas cosas sí son importantes, po. Esas cosas son las que cambian el mundo. Y nosotros los cristianos, hermano, no vamos a cambiar el mundo. Dios no nos mandó a cambiar el mundo, Dios nos mandó a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que sus escogidos vengan a Él, para traerlos. De partida, esta gente no buscaba a Jesús como un Salvador. Es que, imagínate a los fariseos, predicándoles, tratándolos de pecadores. Y los fariseos se creían buenos. Es decir, los fariseos no predicaban de la salvación. ¿Para qué si ellos eran buenos? ¿De qué nos va a salvar Jesús? No, yo no necesito a Jesús. Entonces, si los maestros no cachaban para dónde iba la micro, el pueblo iba a cachar. Menos, po. Eran ciegos guiando a ciegos. ¿Qué buscaban de Jesús realmente, hermano? ¿Qué esperaban ellos de Jesús? ¿Por qué estaban allí con Él? Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que estaban bajo el dominio de Roma y que había mucha pobreza, enfermedades, opresión por parte de Roma. Entonces, claro, vieron en Jesús la oportunidad de que las cosas iban a cambiar. ¿Y esto por qué, hermanos? Si el antiguo, porque Jesús, hermano, no aparece en el Nuevo Testamento. Él vino a visitar en carne, y ahí aparece en el Nuevo Testamento, pero de Jesús que estamos hablando desde el inicio, desde el Génesis. Entonces ellos no sabían a lo que venía Jesús, o no les importaba a lo que venía Jesús. Porque tú puedes estar en la iglesia y te da lo mismo quién es Jesús, para qué es Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Salvar a su pueblo, salvar a la iglesia. Pero esta gente parece que no tenía idea, porque lo buscaban por los panes y los peces. Jesús, tengo hambre. Jesús, tengo sed. ¿Y qué quería decir Jesús cuando decía, yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre jamás? Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada. Y el diablo apareció y le dijo, ya convierte esas piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¡Wow! 40 días, hermano. Y 40 noches sin comer. ¿Qué es más necesario, hermano, la comida o la fe? ¿Qué es más urgente? Y ahí es donde yo me doy cuenta que muchos cristianos no tienen idea para qué es el Evangelio. Cuando tú vas a donde una persona, ¿con qué objetivo vas? ¿Que Dios le provea? O que esa persona ponga su mirada en el día del juicio. Porque esta tierra va a pasar, hermanos. Pero su palabra no va a pasar. Y todos un día, como decía Salomón, este es el fin de todo discurso. Teme a Dios, porque un día estarás parado frente a Él y tendrás que dar cuenta de todo lo que dijiste y de todo lo que hiciste. Pero si yo voy a una casa y le digo, ven a Jesús, Jesús va a proveer tu hogar. Jesús va a arreglar tu matrimonio. ¿Estoy predicando bien? No. Porque la solución para el matrimonio no es que se solucionen los problemas. ¿Cómo se van a solucionar los problemas si Cristo no habita allí, hermanos? La única manera de solucionar los problemas es que el esposo y la esposa entiendan lo que es ser cristiano. Y que ser cristiano es morir. Porque ¿cómo vivimos los matrimonios? Sin Cristo. Es una guerra campal. Y no estoy hablando de peleas, hermano. Estoy hablando de que simplemente cada uno hace lo suyo y punto. Pero el verdadero cristianismo, el verdadero matrimonio cristiano vive en la negación para hacer feliz al otro. Obviamente no llevándola al pecado o llevando al esposo al pecado. Porque para malentender las cosas somos especialistas. Jesús entonces, hermanos, se cansa de la gente, porque si bien es cierto, Jesús es paciente, ¿cierto? Y dice que Él es tardo para la ira. Pero dice tardo. No dice que nunca se va a irar. Porque Él tiene un límite. Yo creo que llegué justo en el límite, hermanos. Yo creo que si paso esa raya mi vida se pierde, hermano, y tú me habrías visto por las calles, botado, olvidado. Pero Él llegó y cambia nuestra historia. Pero no llegó a darme pan y peces. Él me dio salvación y vida nueva. Eso cambió todo. Es decir, ¿qué saco yo con darle panes y peces a alguien si no le doy a Jesús? Si no le predico el Evangelio. ¿Servirá de algo? Al mes siguiente va a estar en las mismas. Y el otro mes de nuevo. Y el otro mes de nuevo. Y el otro mes de nuevo. Así viven los que no tienen a Cristo. Siempre en necesidad. Siempre en necesidad. Si alguno viene a mí, dijo Jesús, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no está diciendo, hermano, que nosotros tenemos que odiar a nuestros familiares. Lo que está diciendo, si tú amas más a tu familia, estamos mal. Tú tienes que amarlos menos que a mí. Eso está diciendo Jesús. Ay, qué difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Acaso cuando viene un matrimonio a Cristo, llegan los dos juntitos y se les revela a los dos Cristo? No. Siempre hay uno que llega primero. Y ese primero tiene que vivir como un cristiano. Y ahí es donde empieza la guerra. Si es que vivimos como verdaderos cristianos.
Ahora, si nosotros echamos las cositas debajo de la alfombra, vamos a seguir viviendo como el mundo, no como cristiano. El cristiano es transparente. El cristiano es tal cual es, con todos nuestros defectos, hermanos, con todos nuestros errores, pero luchamos día a día porque ese pecado que hay en nosotros vaya desapareciendo. Pero también queremos que los demás, no por voluntad propia, sino que porque el Espíritu Santo nos impulsa a que los demás sean salvos, ¿o no? Y esos demás a veces están en la casa, ¿o? Y vaya, qué tarea más difícil. Yo recuerdo cuando juntaba a mi hijo y leíamos la palabra de Dios, hermano, todos callados, hermano, como que se producía un ambiente así tenso. Porque nadie quiere escuchar de Dios. Tus propios hijos a veces no quieren escuchar de Dios. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Los vas a echar? ¿Les vas a decir, lo siento, aquí el pecado no entra a mi hogar? No. Misericordia quiero, dijo Jesús, más que sacrificios. Porque es allí mismo donde nuestra paciencia está siendo probada, con sus límites. Porque tampoco vamos a soportar, si no quiero escuchar de Dios, y que más encima lleguen curados, lleguen drogados. No. Ahí ya estamos mal. Y ahí es donde se produce la guerra, pues, hermano. Y ahí es donde, si el matrimonio en Cristo no están en un solo sentir, queda la embarrada, pues, hermano. Por eso el esposo y la esposa tienen que tener la misma mente y el mismo corazón. Uno, cuando está sin Cristo en el matrimonio, piensa que somos enemigos. Ay, si ella quiere hacer su voluntad. Y la esposa está pensando lo mismo de ti. Ay, él quiere hacer su voluntad. Pero en Cristo, hermano, el esposo y la esposa, ¿qué quieren? Hacer la voluntad de Él. Y eso es lo mejor para el matrimonio y para nuestros hijos. Lo que está diciendo Jesús, hermano, es que tú debes amarlo por sobre todas las personas más importantes de tu vida. ¿Es Jesús más importante que tu madre? ¿Es Jesús más importante que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tus nietos? ¿Es incluso más importante que tu propia vida? ¿Estarías dispuesto a perder tu vida por causa de Jesús? Porque esa es la medida que Cristo pide. ¿Pero por qué tengo que amar a Jesús más que a mi esposo o a mi esposa? Bueno, porque amar a Dios es un mandamiento. El primer mandamiento dice, en Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque es la única manera, hermanos. Si no hay amor por Dios en nosotros, menos vamos a amar al resto. Porque el amor nace en Dios, nace en Cristo Jesús. Sin Dios, sin Cristo, hermano, nosotros somos personas simplemente egoístas. Personas simplemente que va a parecer que queremos el bien del otro, pero no. Estamos usando esas personas, pero en realidad queremos el beneficio de esa persona. ¿Por qué debemos amar a Jesús por encima de los demás? Porque ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos podrían haber hecho lo que Jesús hizo en la cruz. Él era el único que podía hacerlo. Él dio la vida por ti. Y él mismo lo dijo: no hay amor más grande en este mundo que el que da la vida por sus amigos. Y Él dio la vida. Él dio la vida por ti. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado, hermanos? Teniendo un cristianismo light, un cristianismo donde sigo siendo yo el centro, pero ahora voy a la iglesia. Porque podemos hacer eso, hermano.
Cristo nos llama a bajarnos del trono y decirle, Señor, siéntate tú, por favor. El cristianismo, hermano, el costo del cristianismo es que ya tu opinión, es decir, tú ya no eres sabio en tu propia opinión. Cuando yo tengo una opinión de algo, tengo que ir a la Biblia y preguntarme y decir, esta opinión que yo tengo con respecto a cualquier tema, ¿es conforme a lo que Dios dice? Entonces, el que pasa a tomar el mando de nuestras vidas es Él. El verdadero cristianismo es que Cristo manda en tu vida y no tú. Y cuando digo Cristo, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando tú entiendes eso y tú te preguntas, ¿por qué tengo que ir a la iglesia, por ejemplo? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero en mi opinión yo creo que no es necesario. Si yo oro aquí en mi casita, yo leo la Biblia aquí en mi casita, es necesario, hermanos. Por algo, hermano, existe la iglesia del Señor Jesucristo. Por algo la iglesia primitiva se reunían. Y se reunían a escondidas más encima. Y nosotros, hermanos, que tenemos toda la libertad, a veces no queremos venir. Pero tenemos que venir. Pero yo no quiero ir. Niégate. Niégate a ti mismo. Porque ese es el verdadero cristianismo. Ese es el costo de ser cristiano. Es decir, Señor, yo tengo todas las ganas hoy día. Hermano, ¿quién no tenía ganas hoy día de quedarse en la camita? Si no, hacía frío. No dan ganas de sacar un dedo. Pero me niego. Me niego a mí mismo para hacer la voluntad del Señor. Es un costo eso, ¿no? Sí, pues requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Entonces yo no entiendo, hermano, no entiendo, de verdad que no entiendo a veces cuando uno invita a la gente a la iglesia, es que no tengo tiempo, es que no puedo por esto. A ver, repasemos un poco. ¿Qué es el cristianismo? Morir para vivir en la voluntad de Dios. No, yo no invito a la gente a vivir en una religión muerta, porque el cristianismo es una religión, pero es la verdadera religión, en donde ya no mandamos nosotros, donde manda Él, y solo Él. Qué rico sería estar en la cama ahora viendo la Fórmula 1, hermano, pero ya no mando yo, manda Él. En el fondo, Jesús lo que está haciendo con esta palabra, hermano, es tan simple como diciendo, pequeñines, yo soy el centro de todo. Y ustedes tienen que seguirme a mí. Así de simple, así de sencillo. Pero no me van a seguir por sus propias ideas, sino que van a seguir conforme a lo que yo demando. ¿Y qué está demandando Él? Que lo ames por sobre todos. ¿Sabes tú que si tú amas más a tu esposo o a tu esposa, eres un idólatra? No tenemos una estatua de nuestro esposo en la casa o de nuestra esposa. Pero si sus ideas están sobre las de Jesús, ¿quién es tu ídolo al final? ¿Quién es tu Dios? ¿Se dan cuenta que esto es radical? Anda a hablarle de esto a un matrimonio del mundo. Déjanos así nomás, estamos bien. Porque no van a entender lo que es el cristianismo hasta que estén en el cristianismo. No van a entender, hermano, que para ganar tenemos que perder. Jesús está hablando, hermanos,
de las personas más preciadas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo amar a alguien que no veo? Porque nadie llega aquí preguntándose eso a la iglesia, po, porque no tienen idea, po, qué es el cristianismo. Pero el cristianismo es amar a Jesús por sobre todos, po. Y si tú amas a alguien, tú pasas tiempo con ese alguien. Si tú amas a alguien, tú hablas con ese alguien. Y si tú amas a ese alguien, tú quieres conocerlo más y más y más y más. Cuando, por ejemplo, nos conocimos con nuestra esposa, ¿de cuántas horas eran las conversaciones, hermano? Pero si yo no paso tiempo con Dios, ¿amaré a Dios? No lo estoy amando. Lo estoy despreciando. Y por alguna razón equivocada, de repente voy a la iglesia, y de repente leo la Biblia o escucho alguna predicación. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana, hermano, el cristiano anda todo el día pensando en Jesús, en cómo agradarle, en cómo poder alcanzar la altura del varón perfecto. Es como poder vivir en santidad, hermanos. Porque no es fácil vivir en santidad en estos tiempos donde todos, hermanos, todos a una, hermano, odian a Dios. Que no lo dicen, pero odian a Dios. Odian a Jesús, odian la iglesia, odian todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, cuando llega alguien, es necesario predicarle el Evangelio para que esa persona, Dios pueda tener misericordia y pueda entender de qué se trata el cristianismo. Jesús no es tu amigo. Jesús es tu Dios y tu amigo, que es distinto a que sea tu amigo simplemente. Mira lo que dice Colosenses 1, el 13 les dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Es tu amigo Jesús? No, Él es nuestro Dios, primero que todo, Él es nuestro Dios. Y debes rendirte a Él. Oye, si nosotros estamos mal los predicadores cuando decimos, ven a Jesús, por favor. No, ríndete a Jesús. Porque el día del juicio la ira de Dios va a caer sobre ti. ¿Y qué busca el predicador? Eso, librar a la gente del juicio de Dios. Y la única manera de poder librarlos del juicio de Dios es por medio de Cristo Jesús. El que murió en la cruz, el que tomó tu lugar, el que tomó mi lugar. Ese verdadero evangelio es el que cambia nuestros corazones y cambia nuestras vidas completamente. No enloquece, hermanos. Nos da vuelta a la mesa, nos da vuelta a la casa, todo. Y en medio de todo eso tendrás enemigos que tú los vas a tener que conquistar y volverlos amigos. Con amor, con paciencia. Porque dígame usted, ¿Dios ha tenido paciencia con nosotros o no? Sí. Mucha paciencia. Jesucristo es nuestro Dios. Solo Él. Solo Él es nuestro Dios. Y a Él seguimos. A Él predicamos, porque Él nos redimió, Él nos dio una nueva vida, Él nos dio una nueva esperanza. Solo Él, hermano. ¿A quién seguimos? A Cristo y su palabra. ¿Quieres seguir a Jesús? Te conviene. Te conviene seguir a Jesús, aunque creas que no te conviene.
Porque cualquiera dice, oye, si tiene un costo tan alto para ser cristiano, ¿para qué voy a ser cristiano? Hermano, por ejemplo, cuando tú estás enfermo, ponte tú que entra una gangrena en tu pierna. Te va a llevar a la muerte. ¿Qué hacen los doctores? Te van a cortar la pierna. ¿Y qué les dices tú? Córtemela nomás, pues si me salva la vida, córtemela nomás. Dime tú, ¿eso no es un costo alto? Pero va a salvar tu vida. El costo de seguir a Cristo es alto, pero salva nuestras vidas de la ira de Dios. Esas 3 horas de oscuridad que pocos lo toman en cuenta en la palabra de Dios, hermano. En esas 3 horas de oscuridad Jesús recibió la ira de Dios que tú y yo deberíamos haber recibido. Entonces, ¿qué importa el costo, hermano? Si Él nos está salvando de la ira de nuestro Padre, nos está salvando de vivir una eternidad en el lago de fuego. Ya, entonces hay que seguir a Jesús por temor. No se trata de eso, hermanos. El problema está aquí. ¿Sabes cuál es el problema que hay aquí? ¿Que hay en la mente del hombre? Es que no conoce a Dios. Y creemos que nos podemos presentar a Dios como queremos. Como no creemos que está bien, está bien. Dios es santo. Dios es soberano. Dios no es como nosotros. Él no tiene por qué soportar nuestras pequeñeces, nuestras niñeces. Pero por amor a Cristo las soporta. Porque Cristo murió en la cruz, las soporta. Entonces, hermano, tú y yo le debemos todo a Jesús. Entonces, ¿vale la pena pagar el costo, no? Lo que Él pida. Si Él me pide ir a predicar allá a la montaña, cantado de frío, vamos a tener que ir, pues. Y generalmente, déjame decirte que Dios te va a pedir cosas que tú no quieres hacer. Y ahí se va a ver si somos o no somos cristianos. Es decir, el cristiano vive haciendo cosas que no quiere hacer, sino que entiende que él vive para la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús está hablando del costo, hermano? Oye, porque las excusas que estaban dando por no ir a la cena, todos entienden este mensaje, ¿cierto? Porque nos ha pasado, pues, ¿cuántas veces nos hemos invitado a la gente? No, es que tengo que hacer esto, no, es que tengo que hacer esto otro. Bien, haz todo lo que tengas que hacer. Pero nosotros predicamos a Cristo y te invitamos a la iglesia, no para un paseo por las nubes, sino que para pagar el precio de seguir a Jesús. Anda a esa iglesia de falsos profetas y tú te vas a dar cuenta que la gente no tiene idea de esto, de lo que yo estoy hablando. No, si mi Dios me ama, mira cómo me ha ido. Tengo tremendo auto, tengo tremendas casas y tengo grandes proyectos y me ha ido súper bien y me va a ir súper bien. ¿Qué pasaría si tú le dijeras, oye, ¿y qué pasa con este texto donde Jesús dice que hay un costo por seguirlo? ¿De qué manera tú lo estás pagando? Quedarían en plop. Quedarían con la mente en blanco, no tendrían idea de lo que yo le estoy hablando, hermano. Y esto Jesús no lo dijo una sola vez, hermano. No solo Jesús, sino que Pablo, Pedro, todos los discípulos hablaban de esto. Pero la mayoría piensa como Pedro, cuando aún no tenía el Espíritu Santo. Que no te acontezca esto a ti, maestro.
¿Cómo vaya a estar sufriendo? Al cristianismo, hermano, se viene a sufrir, pero se sufre con propósito. Ser como Él. ¿Estamos dispuestos, hermano, a pagar ese precio por Jesús? Yo creo que lo que deberíamos hacer es hacerle una catequesis primero a la gente y luego hacerle esta pregunta. Una catequesis con respecto al costo de seguir a Jesús. Y después decirle, esto es parecido a lo que hacía el pastor cuando bautizaba a la gente. El ser cristiano tiene un costo, hermano. Y es un costo alto. Quizás tú no estás dispuesto a pagarlo. Y si no estás dispuesto, bien, pues. Yo lo siento por ti porque el día del juicio, el que no tiene a Cristo, el que no pagó el precio, no era cristiano, y puedes vivir en la iglesia, y puedes hacer todo el show que tú quieras hacer, y no estar pagando el costo de ser cristiano. Entonces, ¿eres cristiano realmente? No lo eres. Y lo vas a descubrir el día que mueras y estés frente a Dios. Y ya va a ser tarde. Pero hoy día tú estás aquí. Y el Señor te está diciendo, no yo, hermanos, seguirme tiene un costo. Seguirme requiere sacrificios, requiere esfuerzo, requiere negación. Hermano, ¿ustedes creen que fue fácil dejar el alcohol? ¿Dejar a mis amigos? Si yo vivía toda la vida con mis amigos, yo dejaba a mi familia por estar con mis amigos. Pero cuando descubrí que ser cristiano significaba sacrificios, entendí que tenía que dejar a mis amigos. Pero ¿saben lo bueno? Que ellos me dejaron primero. No fue tan difícil, pero fue doloroso. Es doloroso, hermano, es doloroso. Es doloroso vivir en una mentira, hermanos. Porque la gente en el mundo no te ama. La gente en el mundo, si pueden joderte la vida, te la van a joder. Pero en Cristo Jesús es todo distinto. ¿Tomamos en cuenta, hermano, el costo de ser cristiano? Pelear, sufrir el desprecio de quienes supuestamente te aman, porque simplemente tú dijiste la verdad, que te humillen, que te den la espalda, aun cuando tú los ayudaste, aun cuando siempre estuviste ahí, cuando te necesitaron siempre estuviste. ¿Estás dispuesta a soportar eso y seguir a Jesús, no importando cuánto nos abandonen? El verdadero cristianismo, hermano, se basa en el sufrimiento. Porque se basa en la cruz. Y en la cruz, nuestro amado sufrió. Hermano, no te preocupes por lo que le hicieron los romanos a Jesús. Eso no es nada comparado con lo que sufrió en la ira de Dios. Y Él lo sufrió. Él lo sufrió, hermano, por ti y por mí. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena tanto esfuerzo, tanto que hay que renunciar? Porque hay harto que renunciar. Hay hartas cosas que cambiar, hermano. Pero vale la pena. De verdad, hermano, yo digo, recuerdo que un día estaba en mi casa, hermano, y mi esposa había venido a la iglesia y yo me había quedado en el computador ahí, tontorroneando. Y de repente escucho aló en mi casa. Y era mi hermana Eli, que me había ido a buscar porque yo me había quedado en la casa. Y no había venido a escuchar la palabra de Dios. Eso es. La palabra de Dios es importante.
estar en el culto es importante. Yo lo entendí ese día, hermanos. Porque ese día Dios me habló. Quizá ese fue el día que me salvó, no sé. Pero entendí algo, entendí que no podía faltar a la iglesia, porque era importante estar aquí con mis hermanos, era importante que esta palabra entrara a mis oídos. Pero si yo pienso y vengo aquí pensando que esto va a ser un culto más, y no vienes con el anhelo de escuchar la voz de Dios, obvio que no vaya a venir. Para mí era un culto más, ¿no? No, ¿qué voy a ir? Pero vine, y desde ese día, hermano, desde ese día nunca más faltaba a la iglesia. Si ha faltado por tema de fuerza mayor nomás. ¿Te das cuenta, no? Quizás si yo falto ese día y después falto otro día y otro día, jamás hubiese conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que el cristianismo era relajado, es decir, que voy a ir a escuchar de nuevo al pastor. Hermano, aquí venimos a escuchar la voz de Dios. Yo no sé por qué la gente, hermano, habla de la iglesia y no tiene idea qué es la iglesia. Si aquí no estamos para adular a ningún hombre. Yo estoy aquí porque un día estaba allá y escuché la voz de Dios diciéndome que me arrepintiera y que cambiara, porque me mostró lo lindo que era mi corazón. No, lo horrible que era mi corazón. ¿Quién me mostró eso? ¿El pastor? ¿Quién te puede mostrar eso? ¿Quién puede abrir los cielos? ¿Quién puede abrir tus ojos? ¿Quién puede abrir tus oídos? Por eso yo no entiendo a aquellos que dicen, no, la fe viene primero y después tú vas a la iglesia. Hermano, la fe viene de Dios. Y viene, dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros llegamos aquí sin saber nada, sin tener idea de nada, pero cuando tú estás aquí, Dios de repente abre tus oídos, abre tu vista. Oye, hermanos, yo creía que era el papá perfecto, el esposo perfecto, hasta que Dios abrió todo, hermano. Y como buen pecador, no me quedó otra que correr a Él, que pedirle perdón, porque toda mi vida había pecado delante de Él. Yo me levantaba pecando y me acostaba pecando, sin tomarlo en cuenta. Pero cuando descubrí que Él era un Dios santo, un Dios misericordioso, me di cuenta, hermano, que mal estaba. Todo aquel que ama a Cristo es porque un día se dio cuenta que estaba muy mal. Como esa pecadora, hermano, que corrió a los pies de Jesús y derramó su perfume y derramó sus lágrimas. Así deberíamos andar. Eso es lo natural en los cristianos. O como el publicano que desde lejos le decía, oraba y decía, sé propicio a mí. Ayúdame porque no merezco estar en tu lugar, aquí contigo. Suena hermoso. ¿Ustedes creen que el hermano Héctor antes era así? ¿Ustedes creen que el hermano Héctor respetaba a Dios? Mis ídolos eran los cantantes de heavy metal, que hablaban puras estupideces. Y tuve que darme cuenta un día y decir, basta, porque ustedes son unos mentirosos. Sin embargo, Cristo es verdad. Él es verdad. Qué fácil.
30 años escuchando heavy metal. No, perdón, 20. Porque desde los 14 que empecé a escuchar heavy metal, hermanos. Todos los días, todos los santos días. Heavy metal, heavy metal, heavy metal, heavy metal, heavy metal. Hasta que me di cuenta que Dios, para Dios no era agradable. Él quería ser el primero. Yo soy el primero, dice el Señor. ¿Quién era mi ídolo? Mira el ídolo que tenía, la música. Y hoy en día es el ídolo de muchos. Por eso después los cantantes se suben a sus escenarios como verdaderos Dios a decir lo que piensan. ¿Y qué me interesa lo que tú pensáis si me gustan tus canciones, no tus pensamientos? Si son seres humanos igual que nosotros y más pecadores aún porque son egocéntricos y creen que el mundo gira en torno a ellos. El mundo no gira ni en torno a ellos, ni a ti, ni a mí. El mundo gira en torno a Jesús y su pueblo. Todo lo que ha ocurrido, hermano, y lo que va a ocurrir es para la gloria de su nombre y de su pueblo. Aleluya. Toda esta guerra, todo lo malo que tú ves es para nuestra gloria. Él está preparando. Por eso dice la palabra que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero para eso tú tienes que renunciar, tienes que negarte. Tienes que decir, estoy mal. Por favor, lléname de tu palabra para hacer lo bueno, para hacer lo justo, para hacer lo santo. Porque solo así haremos lo bueno. Esto no se trata, hermano, de dejar algo. Porque tú lo puedes dejar y ¿con qué va a quedar vacío? Tienes que poner la palabra de Dios en ti. ¿Cómo se revela Cristo? Por medio de su palabra. ¿Cómo se consigue la madurez? Por medio de su palabra y por medio de nuestro compartir, por estar juntos. Allí se produce la madurez. No es que nos pisamos los callitos ahí, como hermanos. Porque no podemos decir que tenemos una relación perfecta. Otro día conversamos con mi pastor, salieron chispas, hermano. Pero el amor de Cristo debe prevalecer. Porque por eso estamos unidos por Él. Solo Él. Amar a Dios, hermano, suena maravilloso, pero tiene un costo muy, muy alto para el ser humano. Porque ser cristiano, ser un verdadero cristiano, hermano, te lleva a dejar tu propio concepto de justicia y rectitud. Es decir, Dios no necesita tu bondad, porque el único bueno es Él. Y si estamos aquí, es porque reconocimos que nosotros no somos nada, que todos somos malos, que todos le hemos fallado a Dios. Y que si no fuera por su gracia, que si no fuera por Cristo que subió a la cruz, no tendríamos lugar con Él. Muchos quieren ganarse el favor de Dios, no puedes. Solo por medio de Cristo, hermanos. Solo por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Tú no eres salvo por lo que haces. Tú eres salvo por Él, por Él. Ser cristiano te costará dejar tus pecados. Tus pecaditos, esos que están escondidos, tienes que abandonarlos. Porque ahora va a habitar la luz en ti. Y no puede haber pecado. No estoy diciendo, hermano, que somos perfectos. Estoy diciendo que desde Cristo entra en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, el pecado empieza a desaparecer, a irse, a dejarlo. Porque antes nos aferrábamos a nuestro pecado. Porque no podíamos, pues no teníamos la fuerza para poder vencer el pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos la fuerza. Tenemos la inteligencia. Tenemos la sabiduría de Cristo para poder vencer el pecado.
Y como siempre digo, hermano, porque nosotros los evangélicos tenemos un concepto de pecado y lo primero que se nos viene a la mente, un borracho, un alcohólico o un drogadicto botado en la calle. Tú puedes ser un hombre correcto. ¿Eso significa que no tienes pecado? No. El problema es que tú te comparas con otros. Y tú no debes compararte con otros, tú debes compararte con Cristo. Porque la medida es Cristo. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu pecado? Ay, si a mí me hubiese preguntado eso el pastor los primeros veces que vine aquí, no, pues le habría dicho yo. Está más loco usted, pastor. Si es lo que hago todos los fines de semana, es lo que le da sentido a mi vida. Porque allí me borro, porque allí pareciera que todo es perfecto. Por eso no tomaba. No quería enfrentar los problemas, pero en Cristo me dice, enfrenta los problemas, hombre. Deja de comportarte como un niño y sé un hombre. Enfrenta los problemas. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que no los enfrento solo, porque Dios va conmigo. Dios va contigo en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la soledad. Si lo más maravilloso de mi Jesús es que esa soledad que sentía en la noche ya no está. Esté donde esté, Él está conmigo. Y eso es maravilloso, hermano. Esto de dejar los pecados suena un poco difícil, ¿verdad? Pero poderoso es mi Dios. Poderoso es mi Dios, hermano. Debemos dar la batalla, hermano. ¿Fue difícil dejar el copete? Sí, pues claro que fue difícil, pues. No fue algo mágico así. ¿Oh? A ver, hermano Héctor, ven para acá para orar por ti. Desde hoy día no tomarás más. Hermano, yo a veces estaba en medio de un asado y en mi corazón yo deseaba el alcohol. Pero me acordaba que yo decía que era cristiano y me negaba. Pero un día el Señor quitó ese deseo. Porque ese es la verdadera forma de vencer el pecado, es que ya nuestro deseo no sea el mismo. Deleítate en Jehová y yo pondré los deseos en tu corazón. No como otros lo dicen, ¿eh? Porque hay otras traducciones que dice, deleítate en Jehová y Él cumplirá todos los deseos de tu corazón. No, ese texto significa que Dios produce los deseos en nuestro corazón. ¿El deseo de qué? De leer la Biblia. El deseo de venir a la iglesia. Y quita el deseo por el pecado. ¿Te fijas que el Evangelio tiene que ver con nuestros deseos? ¿Qué deseas? Renuncia. Niégate. Y pídele al Señor que ponga Él los deseos. Para que desees lo bueno, lo justo. Para que lo glorifiques con tu vida. El verdadero cristianismo, hermano, te va a sacar de la comodidad. Recuerdo, hermano, cuando entrenábamos a esos cabros chicos, yo trabajaba toda la semana y el día sábado tenía que levantarme temprano a entrenarlo, sin ser entrenador. ¿Ustedes creen que eso era agradable para mí? No. Pero el rey lo había pedido. Y lo hicimos. Y hoy, ¿llegó alguien a la iglesia? Ninguno. Chuta, estoy trabajando en vano. No. Cada niño que me escuchó sabe que existe un Dios. Que no vengan, eso lo sabe Dios. Él es soberano. Pero eso no lo entendí ese día, po. Igual alegaba, puta, mi amor, seguimos con esto, no seguimos.
Me da flojera, hermano, de verdad. Y no siendo entrenador, tener que inventar alguna rutina. Pero, hermano, si yo digo que soy cristiano, yo me niego y hago lo que Él me pide. Lo que Él me pida, hermanos. Chao, comodidad. A veces estoy los 4 días en mi casa y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y de repente digo, oye, Señor, parece que no tengo tiempo de descanso. No, no tenéis tiempo. ¿Alguna queja? No, ninguna. Porque mi vida era miserable antes de conocerlo a Él. Pero hoy en día no es así. Hoy en día todo lo que hago tiene propósito, tiene sentido, hermanos. El verdadero cristianismo, como les dije, dejará la comodidad, hermano. Que es difícil. Y lo más chistoso de esto, hermano, que ustedes me escuchan y ustedes ni se imaginan lo cómodo que yo era. Criado por abuela. Hermano, yo ni almorzaba. Mi abuela me hacía la mamadera y yo me iba a tomar la mamadera acostado. Hasta los 15 años. Cómodo. Llevaba mi idea. Ahora la gente cuando me escucha dice, puta, qué difícil, como que si para mí hubiese sido fácil. Las luchas que tuve con mi esposa, hermano. Una mujer de campo, hermano, trabajadora. Y yo un vago, un niño prácticamente, que lo único que me gustaba era estar con el control escuchando música. Pero cuando el Señor me mostró esto, lo que es el verdadero cristianismo, yo dije, ya basta. O sea, yo no lo dije, Él lo dijo. Ya basta, sométete a mí, sométete a mi palabra. No, pero cuando estás aquí cantaba re lindo, pues, hermano. No, está 3, 4 horas, hermano, tocando guitarra, practicando las canciones. Pero a la hora de hacer la voluntad de Dios, a la hora de sacar la basura, a la hora de ayudarle en el aseo a mi esposa, no, que lo haga ella. Sí, ella está todo el día en la casa. Te digo una cosa, hermano, el verdadero trabajo comienza cuando tú entras a tu casa. Porque allí es donde cuesta servir, po. Allí es donde cuesta negarse. No es que estás en tu casa, nadie te ve, po. No, aquí es re fácil, po. Pero el verdadero cristianismo se niega en todo lugar. Chao, comodidad. El verdadero cristianismo, hermano, te costará el favor del mundo. Muchos te van a odiar. Muchos no querrán estar contigo. Muchos no querrán compartir contigo. ¿Y qué le voy a decir? No, porque tenés que venir porque dijiste que me amaste. No. El amor a la fuerza no es amor. El amor, hermano, nace de Dios. Y cuando tú tienes ese amor, va a haber gente que le va a molestar ese amor. Es como la historia del hijo pródigo. ¿Ustedes creen que el hermano, el hijo pródigo, estaba feliz porque el papá le había perdonado todo a su hijo después de haberse despilfarrado todo? Yo me pregunto, ¿ese hermano mayor no amaba a su hermano menor? ¿Le dio lo mismo que él anduviera perdido todo el tiempo y que hubiese muerto a lo mejor? Ni siquiera se alegró porque volvió vivo. El verdadero cristianismo, hermano, te va a costar a veces el odio de tu propia familia. ¿Estás dispuesta a perder a tu familia por Jesús? ¿Estás dispuesta a perder a tu esposo o esposo? ¿Estás dispuesto a recibir y soportar todo el odio de tu familia? ¿Todo el desprecio? Quizás si el pastor me hubiese dicho esto antes, yo le habría dicho, no sé, pastor, yo creo que no. Pero en el camino he ido entendiendo. Hermano, a veces uno ha ayudado a la gente y esa misma gente te clava el puñal por la espalda.
o te pegan la desconocida. Como diciendo, ¿quién sos vos? ¿Quién sos tú? Mateo 10, hermanos, del 34 al 36 dice, no penséis. ¿Te fijas cómo Dios obra en nuestro pensamiento? Él quiere cambiar nuestros pensamientos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué dijo Pablo? Después de mi partida van a venir lobos rapaces que se aprovecharán del rebaño. El enemigo está más cerca de lo que uno cree, hermano. Pero Dios lo permite. Dios lo permite porque tú y yo, si persiguieron a Jesús, te van a perseguir a ti. Leí una noticia el otro día, hermano, que me dejó para adentro, hermano. Hay una revista que se llama Christian Solidarity Worldwide, que es cristiana, obviamente, dice que condena enérgicamente el espantoso asesinato del evangelista Madhavan. Dicen, es profundamente lamentable ver que los oficiales ni siquiera presentaron una denuncia y mucho menos tomaron ninguna medida en respuesta a este acto atroz, dijo el fundador y presidente de la organización, Mervyn Thomas. ¿Cuál fue ese acto atroz? La familia de un evangelista lo agarraron a palo, lo arrastraron hasta el bosque y lo quemaron. Su hijo y su esposa. Y las autoridades no hicieron nada. Porque en ese país los cristianos son perseguidos. Ellos ya lo habían presionado antes, que dejara su fe. Deja el cristianismo. Y él se negó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo te digo una cosa, ese hombre perdió su vida, pero salvó su alma. Aleluya. Y yo estoy seguro que hoy día está en la gloria con nuestro Padre. Sí. Para el mundo somos unos perdedores. Pero tú y yo sabemos la verdad. Para el mundo Jesucristo es un perdedor. Pero tú y yo sabemos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y nadie, ni nada se mueve en este mundo, ni tu pelo, hermano, si Él no lo permite. Y en Él hemos confiado, hermano. ¿Te fijas o no que el costo es alto? De verdad, hermano, yo quisiera que mi familia estuviera aquí. Pero no. Amén. Me va a doler toda la vida. Y más me va a doler cuando llegue la hora de su muerte. Si no se han convertido al Señor, más me va a doler. Porque el cristiano no quiere que nadie vaya al infierno. Porque sabemos a lo que se enfrentarán, hermanos. Dice la palabra, hermano, que ellos, los no creyentes, serán la estopa donde nosotros caminemos. Es decir, hermano, Dios los va a hacer polvo. ¿Has considerado tú el costo que tiene ser cristiano? Si no lo has considerado, yo creo que es tiempo de considerarlo, hermano. Y si no estás dispuesto, no juegues con Dios. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es real, hermano. Tú no estás aquí por casualidad hoy día, hermano. Dios te trajo para que escucharas estas palabras y tomes en serio el cristianismo. ¿Sabes lo que le pasó a... Ya se me olvidó el nombre, hermano, cabeza de pollo.
el que se fue en contra de Moisés. Coré se lo tragó la tierra por levantarse en contra de Moisés. Y no solo él, todos sus seguidores. Estar en Cristo no es un juego. Zafira y Ananías, hermano, ofrecieron un terreno y lo vendieron y se quedaron con un poquito de plata, solo un poco, hermano. Pero le mintieron a los apóstoles, le mintieron al Espíritu Santo y entregaron y murieron porque no entregaron todo. Le mintieron al Espíritu Santo. Ser cristiano no es un juego, hermanos. Esto es lo más serio que puede vivir un ser humano. Ser cristiano es vivir bajo la soberanía de Dios, someterse realmente a Dios y a su palabra. Ese es el verdadero cristianismo. Si ustedes lo entienden de otra manera, lo siento, pero la palabra dice otra cosa. El que no se somete a Dios, hermano, no puede decir que ama a Dios. Muchos, hermanos, por no considerar el costo de ser un hijo de Dios, hermano, perecieron miserablemente en el desierto. Muchos, por no considerar el costo, vuelven atrás. Porque pensaron, no sé, alguien les mintió y creyeron que aquí vamos, como dice el pastor, de gloria en gloria y de poder en poder. Sí, es real. Pero eso es aquí dentro. Y todo sufrimiento. Como dijo Pablo, este ser se va desgastando, pero nuestro interior se va renovando día a día. Entonces la gloria muchas veces no es visible, porque para el mundo tú y yo somos perdedores. ¿Pero qué mira el Señor? Nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Juan 6, del 60 al 66 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué andaban buscando esto? Venir a Cristo, hermano, es venir a entregarle todo a Jesús. No tenemos nada, solo a Él. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que así es el cristianismo? Y que si te han presentado otro evangelio, eso no es real. Eso no es conforme a la palabra de Dios. Si tu mente te está engañando y tú crees que puedes vivir un cristianismo más relajado, más light, es mentira. Es mentira. El que dice que es cristiano se somete a Dios, se somete a su palabra y punto. Muchos hermanos al principio cuando vieron sus milagros y escucharon la prédica de Jesús, pensaron que el reino de Dios se iba a establecer inmediatamente y entonces no, aquí vamos a ganador con Jesús.
Pero Jesús, claro que venía a batallar como nuestro capitán, pero no en contra de las otras naciones, sino que en contra de nuestro pecado, de nuestro propio mal. ¿Y venció o no venció Jesús? Venció. Y tú y yo venceremos, porque Él es el que nos guía. Él es el que nos impulsa a vivir en la verdad. De que tenemos tiempos difíciles en que a lo mejor nos perdemos un poco, los vamos a tener. Pero si vivimos en su palabra, su misma palabra, nos vuelve a meter en la palabra, en el camino estrecho. Ese camino incómodo, hermanos. Ese camino que requiere sacrificios. Ese camino que requiere negación. Esto no se trata de pedir y pedir y pedir y pedir. Esto se trata de dar, de dar, de dar y de dar. ¿Por qué? Porque Dios lo dio todo por medio de su Hijo. Lo que te quiero decir es que en Cristo tú ya no tienes derechos. Ni un derecho. Anda al mundo. ¿Qué cree la gente de ellos? Todos tienen derecho a todo. Hasta que es malo este helado. Por no considerar el costo, hermano, Demas abandonó a Pablo, abandonó el Evangelio, abandonó a Cristo, abandonó el cielo, por no considerar el costo. Muchos hermanos creen que el Evangelio basta con ir a escuchar un buen evangelista, así, poderoso, lleno del fuego de Dios, y diga yo me convertí al Señor. Y vaya de repente a la iglesia y de repente no vaya. No, eso no es el cristianismo. Yo veo bien difícil, hermano, porque una cosa, hermano, es que Dios sea soberano. Y otra cosa es que el predicador se crea soberano. Es decir, hoy día, a ver, Pastor Marcelo, vamos a hacer una campaña evangelística este fin de semana, para que muchos se conviertan al Señor. Es decir, ¿yo tengo el poder? ¿La gente se va a convertir cuando yo quiera? No. Sí podemos hacer un llamado a la gente, pero la conversión se va a dar después que nosotros le dediquemos mucho tiempo a esas personas. ¿Y dedicarle tiempo para qué? Para enseñarle la palabra. Y el día que el Señor quiera, ¿cuánto tiempo pasamos, pastor, juntos? ¿Cuántas dudas yo no tenía? Y de repente, cuando Él quiso, ni siquiera fue cuando yo quise ni cuando el pastor quiso, cuando Él quiso. Entonces ahí tú te das cuenta, hermano, que esto requiere tiempo. Y para más remate, el Señor les da predicadores que trabajan. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud, hermano? ¿Que nosotros los pastores tengamos que andar a la siga a los hermanos? ¿O los hermanos deberían andar a la siga a los pastores? Yo creo que es recíproco, hermano. Pero todos debemos poner de nuestra parte. Por supone que todos entendemos el verdadero cristianismo. Es decir, tú debes pensar que cuando tú quieras ir donde el pastor Héctor o donde el pastor Marcelo o ir a visitar a un hermano, eso requiere esfuerzo. Eso requiere tiempo. Que no nos engañe el mundo, hermano. Porque el mundo, hermano, para hacer carrete, para hacer fiestoca, hay cualquier tiempo.
Cuando estaba en el mundo, hermano, eran 3 días perdidos de mi vida, viernes, sábado y domingo. Y ahora el lindo no tiene tiempo para los hermanos. Tenemos que tener tiempo. Por eso les digo, hermano, esta prédica no es solo para ustedes, es también para mí. Porque hay cosas que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiarlas ya. No esperar que venga Jesús y nos encuentre como las vírgenes imprudentes, que no fueron guiados por el Espíritu Santo, que vivieron como quisieron, que no fueron capaces de pagar el costo de seguir a Cristo. ¿Recuerdan ustedes a Saqueo? Ese pecador que Jesús le salvó. Y cuando los demás empezaron a murmurar, ¿y qué hace Jesús con este pecador? ¿Qué dijo él? Todo lo que tengo, si le he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Y lo que sobre de mi riqueza, se lo reparto a los pobres. Claro, uno lo escucha, oye, qué hermoso. Pero te debo recordar que este hombre era rico. Y los ricos aman el dinero. ¿Pero quién hizo el milagro en él? El verdadero milagro que cambió. ¿Por qué Jesús le dice, hoy ha entrado la salvación a este hogar? ¿Sabe por qué? Porque él reconoció que Dios había obrado en el corazón de Saqueo. Porque él sabía quién era Saqueo, sabía que él no era publicano. Los publicanos eran sinvergüenza, pero los jefes eran más sinvergüenzas todavía. Pero Dios le perdonó y cambió su corazón. Y al cambiar su corazón, hay evidencias, clara evidencia, es decir, ¿qué pasó, Saqueo? Vaya a quedar sin ni uno. Es que quiero seguir a Jesús. En Lucas 5, del 27 al 28 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, otro publicano, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Dejó todo. ¿Estás dispuesto a dejar todo por Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar todo por Jesús? Buena pregunta, ¿verdad? No es para que la conteste ahora. Es para que ores al Señor. Y te des cuenta en qué lugar del cristianismo estás. Si es que estás. En Lucas 18, del 28 al 30 dice, y Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces le dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro dejó todo, hermano. Y Jesús le está diciendo, bien, Pedro, porque vale la pena dejar todo por Jesús. Aquí viviremos 80 años, hermano. Con suerte, así como voy, yo creo que a los 70 voy a llegar. No, hermano. Me he acordado tanto de mi hermano Robert, me ha dado un dolor aquí, hermano. Oh, llego a llorar, hermanos. Yo digo, este es el Señor, que no me deja tranquilo, que algo me quiere comunicar. ¿Tú crees que la estás haciendo muy bien, Héctor? No, Señor. Pero sí quiero empezarlo a hacer bien.
si quiero empezar a vivir como vivieron los apóstoles, en la negación, en tener un Jesús que es todo, absolutamente todo. Mira lo que decía Pablo en Filipenses 1:21, dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Cristo no hay cómo perder. Pareciéramos que perdemos, pero somos más que vencedores. Filipenses 3, del 8 al 11 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Qué cambio este Pablo. Qué manera de dejar esa religión muerta del fariseísmo y decir, yo ahora soy cristiano y renuncio a todo. Mi único tesoro es Cristo Jesús. En nuestra vida, el enemigo tiene un solo objetivo: es que no consideres el costo y que digas, ya, ¿para qué tanto? Sin embargo, mientras Cristo obra en nuestras vidas, pareciera que la carga es más pesada. Pareciera que cada vez el Señor nos llama a mayor santidad. Y nos preguntamos, ¿y vale la pena? ¿Vale la pena que todos me traicionen? ¿Vale la pena el desprecio de mi familia? Sí vale la pena. Porque el vivir es Cristo. ¿Qué busca el diablo? Que tú vivas un cristianismo relajado. Un cristianismo que no es conforme a su palabra. Cómodo. A tu manera. ¿Cuántos quisieron tener un cristianismo a su manera? No sirve, hermanos. No existe el cristianismo a tu manera. O tú eres o tú no eres. El diablo se va a encargar de engañarte y hacerte creer que tú estás viviendo en el cristianismo. Pero si el Espíritu Santo está en ti, tú le descubrirás. Y te levantarás en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, aquí no es que deba prevalecer la voluntad del ser humano. Aquí debe prevalecer la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Estás viviendo en el sacrificio de servirle a Dios, porque es un sacrificio, hermano. De que es agradable, de que su presencia nos llena, pero es un sacrificio. ¿Por qué Pablo decía, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable por las misericordias de Dios? Pues tú crees que el cristianismo es continuar con tu vida y ahora venir a la iglesia y leer un poco la palabra. Eso no es el cristianismo. El cristiano está todo el tiempo cuestionándose, todo el tiempo preguntándose, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Y sabes qué me he dado cuenta? ¿Cómo puedes diferenciar cuál es la voluntad de Dios? Siempre te va a costar. Pero si no es la voluntad de Dios,
No te va a costar hacerlo. Pero ser la voluntad de Dios cuesta. No es algo que te van a hacer. Es algo que tú te vas a tener que ordenar hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Porque si no, tú estás viviendo un cristianismo light. Es decir, ya sí, yo sé que la palabra del Señor dice eso, pero yo no lo voy a hacer. ¿No lo vas a hacer? ¿Quién manda en nuestras vidas, hermano? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda en mi vida? Hay uno solo que tiene que mandar. No es ni el pastor Marcelo, ni el pastor Héctor. El que debe mandar nuestras vidas es Cristo Jesús. Él nos debe llevar de la mano, porque Él jamás te soltará. Nosotros capaz que te soltemos, pues somos hombres, pero Él no te dejará jamás. ¿Vale la pena servir a Cristo? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Ay, hermano, aún recuerdo esas noches donde no había paz. Estaba tan cansado que no podía dormir. Pero cuando lo conocí a Él, qué dulce es dormir, sabiendo que hay un Dios guardándote, sabiendo que hay un Dios cuidándote, guiándote todos los días. De que va a haber temor, pero para eso está su palabra, para que sepas que hay un Dios que está siempre preocupado de ti. Que no te engañe Satanás. No creas que porque las cosas no te han salido bien, Dios no está, porque Dios está. No pienses como el mundo. Porque el mundo piensa así, hermanos. El mundo piensa, si a mí me sale todo bien y no me falta nada, es porque Dios está conmigo, y es todo lo contrario, hermanos. ¿Saben lo que yo digo? Dios se cabreó de esa gente y los dejó ser. El problema es hacer el día de su muerte, hermanos. Oye, si tú, hermano, esta predicación no es para esta vida. Es para que tú te prepares para el día de la ira de Dios. Allá apuntamos nosotros los cristianos. ¿Qué saco, hermano, con decirte, cree en el Señor, si el Señor te va a sacar de ese problema económico? Si después, más adelante, capaz que de nuevo tengáis problemas económicos. Ya, y ponte tú que te saca. O no de un problema económico, de un problema de salud. ¿Qué importa eso si el día del juicio la ira de Dios cae sobre ti? ¿Tendrá alguna importancia? ¿Cómo me fue aquí en la vida? ¿Cómo no me fue? ¿Por qué creen ustedes que en Eclesiastés hay tanta tristeza de Salomón? Porque él se preocupó de estar bien en esta vida, de disfrutar esta vida, hasta que se dio cuenta que estaba en un error. El problema es que se dio cuenta cuando ya era viejo y tenía que entregarle el reino a su hijo, y su hijo no creía en Dios, no creía en la palabra de Dios. Como el tercer, cuarto rey, hermano, vino a encontrar la palabra de Dios que debería estar en el reino de Israel, o sea, de Judá en este caso, porque Israel ya había desaparecido ya. ¿Tú puedes pensar la tristeza que había en ese hombre? ¿Te puedes dar cuenta? Porque ignoró a Dios toda su vida. Yo no sé cómo la gente puede predicar de Salomón como un hombre de Dios si ese hombre se casó con 700 mujeres, siendo que el mismo Dios le había dicho que no se unieran con extranjeras.
Y él no se unió con una, se unió con 700 y 300 concubinas. Es decir, Salomón ha sido el hombre más degenerado que yo he visto en la Biblia. ¿Pudo haber sido perdonado por Dios? Sí, si mi Dios es misericordioso, por medio de Cristo puede haberlo perdonado. Y claramente en el libro de Eclesiastés tú puedes ver la tristeza que hay en él. Como diciendo, puta que la embarre. Y por eso advierte. Y por eso él dice, el fin de todo discurso es este, hijo mío, escúchalo por favor, ten temor de Dios. ¿Tuvo temor de Dios el hijo? Ni ahí. ¿Para dónde estás perfilando tu vida? ¿La estás preparando para el cielo con Jesucristo? ¿O la estás preparando para vivir 80 años cómodo, bien, sin problemas? Si tú estás preparando así tu vida, no hay nada que hacer con el cristianismo, porque el cristianismo no es eso. El cristianismo tiene un precio alto, pero vale la pena. Porque un día estaremos frente a Dios y tú y yo seremos librados. Porque para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Pareciera que no lo entendemos, hermano, porque esa pura palabra debería producirle una alegría tremenda, hermano, porque tú te puedes morir hoy día y vas a morir en paz. Pero si tú no tienes a Cristo y mueres hoy día, lo que te espera es una gran, gran tribulación por medio de la ira de Dios. Y es eterna, hermano. No van a ser ni 10, ni 100, ni 200. Toda una eternidad perdido. ¿Se dan cuenta de la importancia del Evangelio? ¿Se dan cuenta por qué Dios envió a su propio Hijo? Porque esto va a definir tu eternidad. Yo antes pensaba, hermano, que la eternidad era solo para nosotros los cristianos. No, hermano, somos todos eternos. El tema es dónde vas a pasar la eternidad. Si en el lago de fuego o con Cristo. Donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber sufrimiento. Hoy día aquí sufrimos, hermanos. Pero un día no sufriremos más. Un día Él volverá por su iglesia. Un día Él volverá por nosotros, hermano. Yo tengo puesta la mirada en ese día. Yo quiero... No, hermano, yo no quiero. Dios quiere que pongamos allí la mirada. ¿De qué sirve tanto trabajo, hermano? ¿De qué sirve tanta devoción a lo que nos gusta si eso no sirve de nada al final? Imagínate, mi pobre abuelo, hermano, se dedicó toda la vida a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para terminar solo en su casa, hermano. ¿Sirvió? Yo espero que el Señor haya tenido misericordia el tiempo que pasamos con Él, hermano. Pero yo pude ver su tristeza. Yo pude ver, hermano, yo creo que la enfermedad, el Alzheimer se produce por una depresión muy fuerte, hermanos. Es como decir, ¿qué hice en la vida si nada sirve? No sirvió de nada todo lo que hice. Ahora los hijos se andan peleando la tremenda herencia ahí. Vivir sin Dios, hermanos. Sin temor a Dios, vivir sin temor a Dios. Vivir sin Cristo es una vida miserable. Entonces, ¿cómo no vale la pena pagar el costo que sea, hermano, si te va a salvar del infierno? Claro que vale la pena. Es lo que todos dicen.
Y te digo que no fue gente que la pasó bien. Todos los apóstoles sufrieron. Yo no sé por qué algunos que creen que no, yo no quiero sufrir. Lee la Biblia, hombre. Desde los profetas, hermano, hasta los apóstoles, todos los que profesaban el nombre de Dios fueron perseguidos, porque el ser humano odia a Dios, odia su palabra, odia todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Tú lo amas? ¿Tú lo amas más que a todas las personas que existen en la tierra? Si no lo amas, yo te digo, ven a Jesús. Ríndete a sus pies, porque Él cambiará nuestras vidas. Y no tendremos problemas, hermano, en pagar costos. Porque Él es nuestra fuerza. Porque, hermano, cuando tú estás atribulado, ¿a dónde vas? ¿Sabes lo que yo hacía antes? Iba a escuchar música. Pero ahora, ¿a dónde voy? ¿A quién le entrego mis cargas? ¿A quién le confieso mis maldades y me las perdona? A Él. Y Él te abraza. Él es tu consuelo, Él es tu reposo en los momentos de tribulación, de angustia. Y aunque me falte todo, como dice esa adoración, lo importante es que Él esté aquí, que su Espíritu Santo habite en nosotros. Oremos para terminar, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra y ayúdanos a ser cristianos verdaderos, Señor, que estemos dispuestos a pagar el precio de seguirte, Rey. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestra irresponsabilidad a veces, Señor, con lo que tú nos has dado, Rey. Y guíanos, Señor. Y llévanos a santidad cada día más, Señor. No importa, Jesús, no importa lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que sufrir. Porque así fue para ti también, Señor. Y queremos ser como tú. Queremos seguirte de verdad, Jesús. No solo de labios, Señor, sino que con nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te ruego que bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Y aquellos que van a escuchar a lo mejor esta predicación y los puedas traer a tus pies, Señor. Gracias, Padre. Todo esto lo dejamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Adoremos al Señor.